Joaquín, entonces el PRD se une, hace un posicionamiento respecto de Pemex, en donde, por cierto, dice, sí se requiere una reforma, y por lo tanto hay que reformar 12 leyes secundarias, pero no una reforma que privatice, y por eso tampoco una reforma que cambie el artículo 27 constitucional. Y del otro lado, la ausencia de López Obrador. ¿Cómo empatas esto? ¿Qué te dice esto? Mira, primero pareció un déjà vu, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas al centro. Estamos en el 2013, después de todo lo que le ha pasado al PRD, hay una foto donde Cuauhtémoc Cárdenas parece el convocante. Líder moral otra vez. Él está al centro de la convocatoria, al centro de la mesa, y tiene a su derecha a Zambrano y a su izquierda al jefe de gobierno del Distrito Federal, y luego un poco más allá tiene al coordinador Barbosa del Senado, y luego tiene a Marcelo Ebrard, que por cierto cuando se fundó el PRD en el 89 todavía era el jefe, era el secretario de gobierno del Distrito Federal con Manuel Camacho Solís en tiempos del presidente Salinas. Ahí siguen juntos. Sí. Y a lo que voy, Leopoldo, es que es una foto. Es una foto en donde se ve obligado Zambrano por la presión primero de Ebrard, porque primero se dan con todo en el Twitter y salen luego abrazados en la foto. Así son los políticos, ¿no? Y segundo, porque Zambrano, cuando firma el pacto el 2 de diciembre, tiene muy claro lo que firma. Mencionaba la semana pasada los puntos de la propuesta de reforma energética, y ahora dice que él va a presentar, bueno, el PRD va a presentar su propuesta por su lado, que está en su derecho. Sin embargo, el gobierno, el PRI e incluso el PAN están a favor de presentar que la propuesta, que la iniciativa surja del pacto, como se comprometieron. Es decir, ni de los partidos ni del gobierno, sino del pacto como tal. Okay. Ahora es muy interesante cuando dice Cuauhtémoc Cárdenas que el presidente Peña Nieto presente su iniciativa, de a conocer su iniciativa, que no la va a dar a conocer, porque él se va a sumar a lo que dice el pacto. Él tendrá una visión de lo que, me refiero al presidente, de lo que tiene que ser la reforma y su equipo, pero la van a discutir y la van a negociar con los otros partidos en el seno del pacto. Sí. Ahora, Leopoldo, se habla de Pemex como si fuera una empresa 100% mexicana, que no hubiera un centavo privado, y que habiendo un centavo privado fuera necesariamente mexicano. Pemex no podría funcionar sin la inversión privada en este momento. Y no solo inversión privada mexicana, sino inversión privada extranjera. Las grandes empresas perforadoras que concesiona trabajos Pemex, incluso Halliburton está metida en Pemex, están las grandes constructoras mexicanas, están los grandes negocios. Leopoldo, Pemex no puede transportar el petróleo sin el sector privado, ni por barco, porque rentan los barcos al sector privado, ni transportar la gasolina en las pipas que vemos pasar, porque es otra concesión a privados. Bueno, pues todo el escándalo reciente de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en realidad era un consorcio integrado quien la hizo. Dicen ahora en Pemex que lo hizo mal, pero lo hizo. Fue una constructora japonesa con el apoyo de una empresa americana, es decir, son extranjeros. Sí. Ahora, no se podría perforar lo que se perfora sin las perforadoras extranjeras. Las torres de perforación o las plataformas de perforación, todas son extranjeras. La mayoría, salvo excepciones, son rentadas a extranjeros. Entonces, cuando me hablan a mí de no a la participación del capital privado en Pemex, pues nos están engañándole, porque, repito, no puede funcionar Pemex como no podría funcionar sin toda esta infraestructura, no solo no mexicana, sino extranjera. Eso es por una parte. Por la otra, Leopoldo, dice la reunión ayer, concluye, ¿no? Vamos a ponerlo como un planteamiento, no una conclusión, pues, que se reformen 12 leyes, pero no la Constitución. Eso parece un dogma. 12 leyes sí, la Constitución no. Sin duda esto habrá una contrapropuesta. En Londres, después de la declaración al Financial Times, el presidente Peña Nieto dijo, no sabemos todavía si será con reforma constitucional o sin reforma constitucional. Y no lo saben porque el mismo Osorio Chong ha declarado que hasta este momento, al lunes pues, no hay ni siquiera un anteproyecto de borrador. A ver, pero déjame que lo plantee así. Lo que sí parece haber es dos visiones. Una en donde sea cierto al 100% o no, como tú lo dices, Pemex esencialmente es una empresa
del gobierno y trabaja con contratistas privados, pero trabaja como una empresa del gobierno. El otro planteamiento no es que se venda nada de Pemex, eso también hay consenso, que decía ayer, creo que el secretario de Energía, no, que ni un tornillo se iba a vender. No, y el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Candiani, dijo que el sector privado está contra la privatización de Pemex. Sí, o sea, nadie está planteando, nadie está planteando que se venda, pero lo que sí tiene este otro planteamiento es decir, que no participen solo como contratistas a los que se les pagan para que hagan trabajos para Pemex, sino que ellos puedan hacer cierta exploración, que puedan hacer perforación y que el producto que salga, sobre todo en aguas profundas, pues sea un producto que beneficie a Pemex y también a la empresa privada, porque se le pagaría por el éxito o no que haya obtenido al sacar esa riqueza. Mira, que está en el fondo del mar, nada más reiterar dos puntos de estos, de lo que firmaron los partidos políticos y el presidente. En el primer punto, en el pacto, dice, los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. De eso parte la reforma energética. Nadie está planteando que no sea así. Nadie. Y yo creo que el punto importante es no solo transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, sino el cuarto punto, donde habla realizar una reforma energética en torno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Pero eso está en el pacto. Sí, lo que no se entiende, sí, exacto. Lo que habrá que ver, yo coincido con Marín, yo siento que la reforma va a pasar sin cambios a la Constitución. Creo que así va a ser, porque no veo cómo puedan convencer al PRD. Será una reformita. Sí. De una cosa contraria, pero todos coinciden en que tiene que ser rentable, en que tiene que ser eficiente, etcétera, etcétera. ¿Alcanza? Yo creo que la pregunta es, nada más con las leyes secundarias y cambiando leyes secundarias, ¿alcanza para tener una empresa eficiente, rentable, productiva, moderna, etcétera? Una empresa, sobre cosa, todo, lo que está en discusión, porque eso, digamos, es una cuestión de gestión lo que tú estás planteando, pero no está en discusión solo esa capacidad o no de gestión de Pemex. Lo que está en discusión es si puede tener los recursos suficientes para ir a extraer esa riqueza que está en aguas profundas, que requiere miles de millones de dólares de inversión. Para que México haga la extracción, para eso es que lo que Pemex haga la lo que está en discusión. Me parece a mí que una reforma solo a nivel de legislación secundaria no te da para eso. Pero bueno, pero eso lo discutirán entre ellos, ¿sabes? Si me permiten, hay un dato que se suma a los que enumeró Joaquín de lo que es la inversión privada y que demuestra que no puede hacerse un alegato, digamos, de virginidad cuando el embarazo es evidente. La zona de Chicontepec, que es el norte de Puebla y Veracruz, tiene en petróleo el 40% de las reservas petroleras de México. En esa zona, en Chicontepec, operan unos contratos por una reforma a la legislación secundaria que se hizo en 2008. Bueno, es muy caro, requiere mucho personal perforar y extraer. Actualmente participa la iniciativa privada, ignoro en qué porcentaje nacional o extranjera, participa en la perforación y extracción de petróleo. ¿Y saben cuál es su utilidad? Pues una parte de lo que extraen. Eso es legal. No ha ocurrido eso para las aguas profundas que están a 4,000 y pico de metros en el Golfo de México, pero eso se pretende. Es decir, por lo pronto, con cambios legislativos, sí es factible, ¿cómo se dice?, proyectar o anticipar que puede ser mucho mayor la productividad y el grado de competitividad de una empresa que, por cierto, requiere autonomía de gestión y requiere una serie de reformas legales que ya serían muy importantes. No sería, y ahí discrepo con Ciro, una cosa ligera. Si fuera constitucional y cambio del 27, pues ya es casi como pensar que con suerte se la venden a una fábrica de hamburguesas. Es que yo creo que son dos cosas muy distintas. Pemex, hoy por hoy, ¿cómo participan las empresas privadas? Pemex licita, gana una empresa por un X precio, dice te voy a pagar tanto,
perfora la empresa, saca el petróleo y se lo entrega. El Donde producto Pemex le es dice. Pemex. Si perfora y no hay nada, igual le paga. Es decir, le contrata la obra de perforación. Lo que se está planteando, Que se porque lleven un moche. porque Pemex no tiene el dinero La suficiente capacidad, para invertir eso. ¿Por qué? Pues en buena medida porque parte de ese dinero, el gobierno, parte del dinero de Pemex se lo Se lleva algo. para hacer educación, salud, todo eso. Que Como sea no un tiene ese porcentaje. dinero, es decir, lo que están planteando es que el sector privado participe en forma distinta. Tú ve, explora, perfora, saca. Lo Tienes que éxito, encuentres. yo me llevo la mayor parte de eso y te doy un porcentaje. No en petróleo ya, según se dijo, Sí. según al menos se escribió en los periódicos americanos, sino te lo pago. Y es un esquema distinto, es como de sociedad, no como de contratista. Y eso me A lo que parece el que sí PRD exige una reforma del Sí, 27. yo también. Y eso el PRD No se lo opone. quiere. Ahora, Leopoldo, mira, dos puntos. Primero, quizá la expresión más dramática de la incapacidad de Pemex, que tiene muchos aspectos, es la refinería de Tula. Esta se anunció en tiempos del presidente Felipe Calderón, se va a construir la gran refinería que México cierto. merece, ¿sí? Pues se pusieron, Bueno. pelearon varios gobernadores. Sí. Bueno, Leopoldo, el hecho es que apenas están poniendo la barda después de 5 años y medio. En otras condiciones, esa refinería estaría terminada. Uno. Dos, Leopoldo, la situación económica mundial de enorme volatilidad y con proyecciones adversas, quitando la economía de Estados Unidos, ha golpeado a la economía de México. La ha golpeado y ha empezado a pues acabar con un poco con la esperanza o la ilusión o la magia de México que se creó o que surgió en el mundo a raíz de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la firma del pacto y las primeras reformas. Esa situación internacional que no puede ser suplida con el mercado interno porque es raquítico, ha afectado todos los indicadores económicos de México. También me dirás que los del mundo sí, pero estamos hablando de México. ¿Qué le ibas a Entonces, decir? como yo lo veo, Leopoldo, si este gobierno, si el gobierno de Enrique Peña Nieto, si el mismo presidente Peña Nieto quiere mantenerse en canto por México, a falta de resultados financieros, tiene que ofrecer una gran señal que es una gran reforma. Sí, yo también. Y la gran reforma importante para el mundo, para los mercados, es la energética, incluso más que la hacendaria, siendo para mí la Sí. hacendaria fundamental. Sí, pero es Pero mayor. no puede ser una reforma de maquillaje, no puede ser como decía, es una reformita. Tiene que ser una reforma de fondo, que yo creo que para ser una reforma de fondo implica una modificación constitucional. Porque Pero entonces no va a salir del porque pacto. exigiría que el sector privado pudiera invertir en estas condiciones en exploración, Claro. en refinación, en transporte, Extracción. en petroquímica, es decir, que se permitiera una mayor participación del sector privado, no que se venda nada de Pemex, nada más que se permita que la inversión, digamos, adicional pueda venir del sector privado. Ciro, pero déjame regresar al tema de la izquierda. ¿Qué con López Obrador aquí? Habrá que- Eso es la gran duda para mí. Pues López Obrador debe estar en lo suyo, debe estar haciendo sus cálculos y bueno, en sus cálculos ahora va a tener que contemplar que el PRD tuvo un muy buen reflejo para ganar este primer escarceo, roce que se da alrededor de la reforma de Pemex, que creo que lo que vimos esta semana fue muy divertido, pero a fin de cuentas anecdótico. Eso. Es divertido, pero fue anecdótico ver a Ebrard, ver a todos ellos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Ángel Mancera, ¿no? Hay yo veo 3 puntos clarísimos en lo que viene, o en, digamos, si tuvimos que hacer un guión para lo que viene Pemex. Primero, ¿qué es lo que va a presentar el gobierno o el Pacto por México? ¿Qué es lo que van a presentar? Porque Exacto. ahora se habla que los cambios a la Constitución, no, que solo leyes reglamentarias. ¿Qué es lo que van a presentar? Eso no lo sabemos. Ese es uno, ese es el primer punto. Segundo, si lo presenta el Pacto por México, supongo que traerá el consentimiento del PAN, o de, bueno, quién sabe qué sea hoy el PAN, o Bueno, parte pero en del ese PAN. tema el PAN estaba junto. En ese tema ¿no? va junto. La verdad. Bueno, perdón, está la declaratoria, que me parece muy importante, de Ernesto Cordero, diciéndole al presidente a nombre de 23 de los 38 Sí. senadores, no se desanime, saque la reforma energética. La y con constitucional. reforma Eso lo dijo hace 3 o 4 días, no sé qué vaya a pasar en el PAN y cómo vengan las cosas cuando se presente. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar? 2, ¿qué es lo que va a hacer el PAN?
Si el PRI fuera con el presidente y los votos del PAN, sale cualquier tipo de reforma. Tercero, ¿qué tan en serio va a ser la protesta, la oposición de la izquierda perredista o de las izquierdas de López Obrador a un proyecto de una reforma, como dicen los secretarios Videgaray y Osorio Chong, de gran calado? Bueno, vamos a asumir... Lo demás es A ver, show, déjame, para propósitos de discusión, déjame responder a las dos primeras preguntas. Vamos a suponer que es una reforma, en efecto, que del pacto, y ahorita definimos cómo quedaría el pacto, del pacto sale una reforma de gran calado, es decir, una reforma constitucional. No puede. Sí, que salga del pacto ya sin el PRD, es decir, que salga con el aval de un pacto, sin el PRD, una nueva versión del pacto para este tema. No sé si de 2/3 en el Congreso. Sí lo da. Que salga, eso, es decir, que el PAN sí vaya con esta reforma. Entonces me concentro en la tercera pregunta. La oposición del PRD, dice Ciro, y la oposición de López Obrador, ¿qué tanto se va a materializar? ¿Qué tanto pueden movilizar en contra? Y yo añadiría, ¿y quién de ellos es el que puede movilizar? El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Mancera que tiene los recursos. O López Obrador. O la gente, doctor. Sí, pero ¿quién va a encabezar? ¿Pero quién va a encabezar eso? ¿Quién es la figura en la izquierda frente a ese escenario que estoy planteando? López Obrador. ¿Tú crees que López Obrador? Yo creo que López Más allá de la foto anecdótica, tú dirías, López Obrador es el que podría movilizar. Yo creo que nadie López Obrador pues está haciendo lo correcto, está esperando su momento. Dice, no necesito la foto ahorita. ¿Quién sabe? Yo creo, no sé. A mí me llama la atención que Ciro diga, ve lo que está pasando en Brasil, pues sí, ahí hablan portugués, es otro país. No. También, de repente también es decir, mira lo que pasó en Egipto o en Túnez. No, bueno, aquí no ha ocurrido una protesta de esa naturaleza prácticamente nunca. Tampoco en Brasil, en 1968. Bueno, entonces sí. Es un buen ejemplo. Bueno, pero yo creo la pregunta sigue siendo válida. Chiquita, grande o mediana, ¿quién crees que la encabezaría? A ver, yo creo que la protesta callejera la puede encabezar tanto gente de Morena como del PRD, como gente sin partido. Así es. Efectivamente, Pemex es algo que pareciera que los mexicanos llevamos tatuado en la piel. Entonces es muy de afectar, por lo menos, los ánimos y desánimos de los mexicanos. Pero a mí me parece que la reforma tiene sí que contar con, o tiene que asegurarse la autogestión de la empresa, tiene que revisarse su régimen fiscal, porque prácticamente todo se va al erario. Y en cuanto a la inversión particular, por lo menos yo, que creo que solo el ingeniero Cárdenas, Ciro y yo entendemos bien cuál es el fenómeno de la energía en México. Yo pienso que debe haber inversión privada en la propiedad de Pemex. Y por favor, antes de que Ciro me sabotee, antes de que me sabotee Ciro, me gustaría terminar. Me gustaría que terminaras, pero aclárame eso como que en la propiedad de Pemex. En la propiedad de Pemex. Se dice que Pemex es de los mexicanos, que los mexicanos, así como pueden comprar CETES, tengan, cuando menos que se determine, un 10%, un 20%. Eso ya está en la ley. No. Un 20% de la propiedad de la empresa es para quien pueda comprar hasta cierto límite acciones de Pemex. Yo no tengo ningún problema y podría decir, pero si me permiten terminar... Lo está recordando y está volviéndolo a proponer. Y si me permiten terminar, para poder decir efectivamente que Pemex es de los mexicanos y que en la propiedad no, o sea, vea la manera de que no haya capital extranjero para quienes están afectados de nacionalismo. Joaquín, regreso al tema de la protesta. Y, a ver, porque dice, bueno, pues la gente puede movilizarse por sí sola, puede ser mucha, puede ser poca, los partidos pueden ayudar eso, Morena también puede participar de eso. ¿Tú ves en ese escenario la unión de Morena con el PRD, es decir, que los lleve juntos, o cada uno irá por su lado? Morena más en la calle, el PRD más en el legislativo. ¿Cómo lo ves? Mira, Andrés Manuel no está dispuesto, como ya lo vimos en esta foto, a juntarse con el PRD, ni por el tema del petróleo. ¿Por qué? Porque eso es una bandera suya que no está dispuesto a compartirla con los del PRD, que ha descalificado reiteradamente a todos y cada uno de los que estaban sentados. También es una bandera del ingeniero Cárdenas. Sí, pero yo no veo al ingeniero Cárdenas. Calificado de traidores.
que fue descalificado Sí, o calificado el propio como Cárdenas. traidor. Sí, no, la verdad, con todo respeto, no lo veo movilizando a cientos de miles de personas en el Paseo de la Reforma. ¿No ves a quién? No veo al ingeniero Cárdenas, ¿sí? Bueno, no lo veo yo, Ciro. ¿Quién sabe? Bueno, Sí, lo por sé, eso. porque A ver- ver, Tampoco, no, yo, pero bueno, ¿quién tú sabe? sí lo ves. No, no lo sé. Bueno, no lo sé. Yo- Pero regreso, ¿no los ves de la mano al ingeniero Cárdenas y López Obrador encabezando A ver. 100, 1000 o 100,000? Mira, Yo sí. podría ver juntos, no de la mano, pero sí juntos, a López Obrador y a Cárdenas. Pero lo que no vamos a ver es a López Obrador con el PRD. Es decir, con Zambrano, con Barbosa, con Marcelo. Marcelo se va a ir a donde vea que hay más gente. Sí, y donde vea que él pesa más. Entonces, Leopoldo, no quiero ser un augurio porque luego esto no funciona. ¿sí? Yo soy profeta más bien del pasado. No alcanzo a ver hoy, sin embargo, manifestaciones multitudinarias como por ejemplo las que encabezó López Obrador con el tema del desafuero, con el tema del petróleo. No es lo mismo aquello que era mucho más cercano y con una causa más personalizada en López Obrador que la discusión de una iniciativa de reforma energética que al final luego ni sabemos de qué se trata. Además, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, dicen, ¿no? Así es. Así Tal es, y vez, sobre tal todo- vez movilice más gente o le llegue más directamente a la gente cuestiones impositivas de, en concreto, la reforma fiscal que la reforma energética, Leopoldo, ¿no? Que es más simbólico. le afectaba más a la gente el tema de la reforma educativa y yo no vi una marcha de más de 5,000 personas en la calle y sobre todo, habiendo existido esa marcha, que no hubiera impactado en nada en la reforma que se hizo. Hacemos un corte y regresamos.